Hola de nuevo. Ahora vamos a resolver la pregunta número 15 del mismo examen de admisión que vine exponiendo en los videos anteriores. Esta vez con preguntas de razonamiento lógico, lógica de predicados, etcétera, etcétera, y todo lo que se relacione con ese tema. Tenemos el problema que dice, de las premisas, dado que la cantidad de extorsiones aumenta, muchos negocios cierran. Asimismo, si muchos negocios cierran, la cantidad de extorsiones aumenta. Se induce que A. La cantidad de extorsiones aumenta y muchos negocios cierran. B. Aumenta la cantidad de extorsiones y solo si muchos negocios no cierran. C. Aumenta la cantidad de extorsiones o bien solamente no cierran muchos negocios. D. La cantidad de extorsiones aumenta solo si muchos negocios cierran. E. O la cantidad de extorsiones aumenta o muchos negocios cierran. Bien, veamos cómo se resuelve esto. En la solución he puesto allí la cantidad de extorsiones aumenta simbolizado con una E, con una variable proposicional E, ya que lo mínimo que se puede identificar pues está en la primera premisa, dado que la cantidad de extorsiones aumenta. Abajo también se repite, después de asimismo también dice la cantidad de extorsiones aumenta, está repitiéndose. Esa es la variable que yo estoy identificando con la letra E. Y también, como acá veo que se está repitiendo esta parte, esta oración que dice muchos negocios cierran, bueno, le puse la variable C, muchos negocios cierran, ya que es con la finalidad de referirse a la oración. Para no tener que decir toda la oración, entonces solamente escribimos la variable, así como lo voy a mostrar a continuación. Aquí he puesto premisa 1, premisa 2, he identificado las dos premisas. Bueno, dado que hay un punto que la separa, ¿no? El punto que está aquí, mostrándolo aquí, es lo que está separando la primera de la segunda premisa. En la primera tenemos E implica C. ¿Por qué? Pues acá dice dado que. Es como si fuese un si entonces. El si entonces se puede escribir cuando tenemos acá una condicional, ¿no? Esto también se puede decir si se cumple la variable P o si se cumple la proposición P, entonces la flechita se reemplaza por entonces se cumple Q, se cumple la proposición Q, ¿sí? Pero también esto lo podemos identificar con este tipo de oración, dado que P, entonces Q. También algunas veces otra manera de reconocer la implicación es solamente con una coma, dado que, coma, Q. También es otra manera de reconocer la condicional, así que esta oración es la misma que aparece aquí, solo que ya le hemos reemplazado las oraciones simples o las variables proposicionales. En este caso vienen a ser E y C. Solamente hay dos oraciones simples o dos proposiciones simples que vienen a ser E correspondiente a las extorsiones y C que corresponde a los negocios que cierran. C es cerrar, ¿no? C de cerrar le había puesto ahí. La premisa 2 dice, asimismo muchos negocios cierran. Empezaría diciendo C y luego una coma. Si muchos negocios cierran, entonces el coma es como un entonces, ¿no? Si muchos negocios cierran, entonces la cantidad de extorsiones aumenta. Ahí lo tenemos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es llegar a una conclusión a partir de estas dos premisas. Y eso es sumamente fácil, ¿no? Porque si E implica C y luego C implica E, que estamos encontrando ahí, es una doble condicional. Pero antes de desarrollarlo, vemos que hay alternativas que hay que ir simbolizándolas también para saber a cuál de ellas tengo que llegar. Eso voy a hacer antes de demostrarlo. Bien, aquí tenemos la cantidad de extorsiones aumenta y muchos negocios cierran. E y C, ¿no? Extorsiones aumentan y muchos negocios cierran. Hay que notar que está en afirmativo, no hay ningún negativo hasta el momento. En la parte A no hay ningún negativo. En la parte B dice aumenta la cantidad de extorsiones si, solo si muchos negocios no cierran. Aquí hay que notar que hay un no de por medio, hay un negativo, o sea, negación de C o no sé. Pareciera que dijera no sé de no saber, pero en realidad es no de negativo y C de la proposición C. Y dice si, solo si, no sé. El sí, solo sí, pues es la doble flecha que estoy escribiendo aquí, la bicondicional, ya que la bicondicional se define como una flecha de doble sentido. Ahora dice en la parte C, aumenta la cantidad de extorsionadores o bien solamente no cierran muchos negocios. Muy bien, esto es muy parecido a decir o bien se cumple una proposición P o bien se cumple una proposición Q cuando hay una O acá y luego otra O separando, digamos, como conectivo a dos proposiciones diferentes, a un P y un Q. Ahí siempre uno va a identificarlo como una diferencia simétrica, o bien sea con el triángulo o bien sea con ese símbolo, cualquiera de los dos es la diferencia simétrica. Otros los conocen también con una disyunción con una rayita abajo,
así, algo así. Pero es la diferencia simétrica. Pero tienen que haber dos O, una O adelante y una O después. ¿Sí? Y aquí solamente hay una nada más, no hay una O al comienzo. Así que descarto la posibilidad de que eso se refiera a una disyunción exclusiva. No es una disyunción exclusiva. Al comienzo lo estaba pensando una y otra vez y no. Puede que sea una disyunción exclusiva o disyunción simple. Puede que haya sido una disyunción simple o una disyunción exclusiva, la alternativa C. Y esto se puede, bueno, si fuera así, disyunción exclusiva, lo escribimos de este modo, pero sabemos de que la disyunción exclusiva no es la bicondicional. Y aquí vemos de que hay una bicondicional. La premisa 1, premisa 2, podemos aplicar en ambas la ley conjuntiva. Si aplicamos la ley conjuntiva tendríamos así: E implica C y además C implica E. ¿Ya? Ahí estamos aplicando lo que es la ley conjuntiva. Y si observamos todo esto, viene a corresponder a la definición de bicondicional. E me lleva a C y C me lleva a E. Cuando es de ida y vuelta, entonces se trata de una bicondicional. Entonces definitivamente lo único que podemos inferir o generalizar o concluir o inducir, tantas palabras hay, pero viene a la misma idea de que es llegar a una conclusión. La conclusión a la que estamos llegando a partir de estas dos premisas es que E es equivalente a C o E si solo si C. Esa es la conclusión. Y hay que ver que esto sea igual o parecido a alguna de esas alternativas. Estaba hablando de que la alternativa C podría haber sido una disyunción exclusiva o una disyunción inclusiva. Bueno, da lo mismo, porque igual no va a coincidir con el C. La C no es la respuesta, porque aquí no hay ningún negativo. Si nos damos cuenta ahí no hay ningún negativo. Entonces ahora lo que sigue es en la alternativa D. ¿Cómo hice con la alternativa D? Aquí dice que C implica E. Claro que sí, es fácil de entender lo que es la alternativa D, porque ahí tenemos la cantidad de distorsiones aumenta solo si muchos negocios cierran. Ese solo si está indicando quién viene a ser después de esta palabra el antecedente. Después del solo si viene el antecedente, que viene a ser los negocios que cierran. Y antes, pues lógicamente, antes del solo si tiene que ir el consecuente que es de las distorsiones que están aumentando. Bien, entonces definitivamente no es, ¿no? La A no es la conclusión. No es, porque acá tenemos una conjunción, mientras que acá tengo una bicondicional. Son conectivos totalmente diferentes, no coinciden. Ahora si lo comparamos la conclusión con la alternativa B, tampoco es porque aquí hay un negativo. En el C aquí no hay negativo, entonces tampoco es. ¿Sí? Y tampoco lo es la alternativa C, no es, porque acá tenemos una disyunción exclusiva, mientras que tengo la bicondicional. Ya sabemos de que la bicondicional es la negación de la disyunción exclusiva, y aún si lo comparáramos con lo que es una disyunción simple. Bueno, este símbolo de igual lo vamos a colocar, ¿no? Vamos a borrar porque no hay mucha, digamos, hay un poco de ambigüedad en cuanto a la interpretación o simbolización de lo que viene a ser la alternativa C, ¿no? Un poco confuso, un poco ambiguo, pero sea cual sea las posibilidades, no va a coincidir con la bicondicional que tenemos aquí en la conclusión. Ahora tampoco es la D, obviamente, ¿no? Tampoco la D, porque aquí es de ida y vuelta. La conclusión que hemos visto acá es de ida y vuelta. Acá es doble sentido, así que no es, ¿no? La alternativa D no es la respuesta. Entonces vamos a subir un poco más. Ya. Ahora esto sí es lo más probable que sea la E, porque cuando hay un negativo acá, y ya lo he explicado en el video anterior, justo en el video anterior a expliqué de que un negativo que vaya afectando a uno de los componentes dentro de una disyunción exclusiva tiene que ser extraído. Se puede extraer fuera del operador de la disyunción. Extraemos el signo de la negación, quedaría E disyunción exclusiva C. ¿Sí? Eso es una de las propiedades de la diferencia simétrica o disyunción exclusiva que ya había explicado en el video anterior. Y sabemos de que la negación de una disyunción exclusiva es la bicondicional. También lo expliqué. Justamente en el video anterior tenemos esas dos propiedades. Y si no, repasen en lo que es las propiedades de la lógica simbólica, de la lógica proposicional. Hay varias leyes ahí. Y en lo que viene a ser la disyunción exclusiva y la bicondicional hay una relación, que es que una de ellas es la negación de la otra. Y eso sí me lleva a decir de que la respuesta correcta debe ser la E, ya que justamente la bicondicional era justamente lo que yo había encontrado como conclusión de las dos premisas que me habían dado. Las dos premisas me llevan a decir la cantidad de extorsiones aumenta si solo si muchos negocios cierran, y ya está.
Aquí fue disyunción exclusiva, ¿por qué? Porque aquí había un O al comienzo y había un O después, ¿ya? Cuando dicen o bien esto o bien lo otro, cuando hay doble O, me está marcando los lugares en donde van a ir las componentes de una disyunción exclusiva. La primera componente era las extorsiones, que viene a ser la E, y la segunda componente viene a ser los muchos negocios que cierran. Solamente eso. Bien, entonces espero que haya servido bastante este ejercicio. ¿Ya? Lo hice con el mayor detalle posible. Y pues cualquier cosa que tenga duda, pues ahí está la caja de comentarios y pues comenten, ¿no? Y pregúntenme, mándenme sugerencias, lo que sea, para ir mejorando todo este alcance que les estoy dejando acerca de lo que es el desarrollo de exámenes preuniversitarios. Y bueno, entonces estoy regresando con la pregunta 16, si es que se puede. Si no, pues ahí veremos. Hasta luego, me despido, bye. Estudien bastante, practiquen.